Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los sistemas de ordenamiento. Los sistemas de ordenamiento son, digámoslo así, reglas o son digamos, un grupo de acciones que nosotros desarrollamos para efectos de poder organizar la información y que la información pues podamos encontrarla lo más rápido posible y de la mejor manera, ¿sí? Siempre se busca implementar sistemas de ordenamiento en procura de que se pueda encontrar la información y de lograr que la información esté disponible, ¿cierto? ¿Cuáles son esos sistemas de información que podemos utilizar? Los sistemas de información que podemos utilizar son los sistemas alfabéticos, los numéricos y los mixtos. Digamos que son tres sistemas generalizados, ¿cierto? Y que estos sistemas a la vez podemos encontrar lo que son unos subsistemas. Es decir, cada sistema de ellos podemos hablar de una subdivisión de ellos. Hablar del sistema de ordenamiento alfabético pues hace referencia a las reglas, a las letras del alfabeto como regla principal. Los sistemas de ordenamiento numérico hablan pues con los números como regla principal y el mixto pues hace referencia a la combinación de lo que son numéricos y alfabéticos, ¿cierto? Vamos a ir mirando cada una de las clasificaciones de ellos y en qué consiste cada uno. El sistema de ordenamiento alfabético tiene unas subdivisiones y son tres. El sistema de ordenamiento alfabético onomástico o también denominado nominativo, ¿sí? También se le puede llamar nominativo. Este tipo de sistema de ordenamiento hace referencia a los nombres de personas naturales y jurídicas, ¿sí? Nombres de personas naturales y jurídicas. También encontramos el sistema de ordenamiento por asuntos o temas, que hace referencia a esos asuntos o a esos temas, valga la redundancia, que se manejan en las organizaciones, como son las actas, los boletines, los contratos, informes, actas, circulares, etc. Tenemos el sistema de ordenamiento alfabético toponímico o también llamado geográfico, ¿cierto? Que hace referencia a todas aquellas regiones de un país como tal, ¿cierto? Teniendo en cuenta departamentos, ciudades, municipios, etc. ¿sí? Fíjense que en todas estas, tanto en el nominativo u onomástico, en asuntos o temas, toponímico o geográfico, hace referencia a las letras del alfabeto, ¿sí? Aquí estamos hablando de letras del alfabeto. La regla principal son las letras de la A la Z en ese mismo orden, ¿cierto? Esos son los sistemas de ordenamiento pues, alfabéticos. Bien, también encontramos los sistemas de ordenamiento numéricos. Los sistemas de ordenamiento numérico pues también tiene una subdivisión. Encontramos el consecutivo ordinal y el consecutivo cronológico como la subdivisión en cuanto a los sistemas de ordenamiento numérico, ¿cierto? Cuando hablamos del consecutivo ordinal hacemos referencia al orden consecutivo de los documentos de manera ascendente, de 1 a n, ¿sí? en general. Cuando hablamos específicamente del cronológico, hacemos referencia a todo lo que es el tema de fechas, ¿cierto? Desde la fecha más antigua hasta la fecha más reciente. Esa fecha puede corresponder a día, mes, año, o puede corresponder a mes, año, o puede corresponder a los años solamente, ¿sí? Digamos que la forma como lo utilicemos, pues estamos haciendo uso del sistema de ordenamiento numérico consecutivo cronológico, ¿cierto? En cuanto al consecutivo ordinal, hay que tener en cuenta algo. No siempre va de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de números y en orden ascendente, pues estamos hablando de consecutivo ordinal. Es decir, si hablamos, por ejemplo, que aquí hay 5 millones y después sigue 6 millones y después 7 millones y después 8 millones, pues no importa porque está en orden ascendente, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de los números de cédula. No vamos a encontrar una cédula que tenga el número sea solamente 1, ¿sí? No vamos a encontrarlo, sino que vamos a encontrar 34 millones, 72 millones, 39 millones, 1067 millones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre se ubiquen en orden ascendente. Ese es el consecutivo ordinal, ¿cierto? Bien, encontramos también lo que es el sistema de ordenamiento mixto, o también conocido como alfanumérico. Este no tiene subdivisiones, este es uno solo.
En realidad lo aplicamos cuando se aplican tablas de retención documental en las empresas, y hace referencia pues a todo lo que es el tema de las digamos de la mezcla que existe entre un numérico y entre un numérico y un alfabético, ¿cierto? Esa mezcla entre numérico y alfabético hace referencia a la mezcla alfabéticamente, hablar de los asuntos o temas, y numéricamente hablar de codificaciones, ¿sí? Códigos que se establecen en las tablas de retención documental para efectos de poder identificar la información. Bueno, aquí les muestro la forma como quedarían. Esta es la forma como quedan. Hagamos cuenta de que estos cuadritos o estos cajoncitos o estas gaveticas son los archivadores de gaveta, ¿sí? Un ejemplo para poder utilizarlo. Aquí nosotros vamos a poder encontrar lo que son guías alfabéticas, como son las letricas, que son letras del alfabeto. Vamos a encontrar guías principales. Por ejemplo, miren, en el geográfico hay una guía principal que es Antioquia, y hay una guía auxiliar que se llama Envigado, es decir, una subdivisión de la guía principal que es Antioquia, ¿sí? ¿Cómo así que guías? Estos nombres que están aquí son unas guías, ¿sí? Se llaman guías. ¿Por qué se llaman guías? Porque son las que me orientan a mí a poder encontrar la información. Supongamos que esta es una carpeta y la carpeta se llama Burgos de Martínez Lina, ¿sí? Entonces, como se llama Burgos de Martínez Lina y pertenece a Envigado, y Envigado pertenece a Antioquia, y Antioquia empieza por la A, por eso tenemos entonces guías alfabéticas, tenemos guías principales y tenemos guías auxiliares, ¿cierto? Para el caso del sistema alfabético, solo presentamos guías alfabéticas, que son las de las letras del alfabeto, ¿cierto? Bien, en los asuntos o temas también tenemos guías alfabéticas, guías principales, ¿cierto? Fíjense, actas y las diferentes subdivisiones de las actas, ¿cierto? Aquí vemos entonces la guía alfabética, la guía principal, la subguía o la guía auxiliar, como queramos llamarla también, y se ubica el expediente. Esto que está aquí afuera, fíjense que aquí me está diciendo actas. ¿Qué pasa? Que esta gaveta siempre va a estar cerrada, y como la gavetica va a estar cerrada, pues entonces aquí me está mostrando qué es lo que está dentro de la gaveta. Es decir, no tengo que abrir la gaveta para poder saber qué información hay adentro, ¿sí? Esto viene siendo un índice. Esto se llama índice. Lo que está acá en tica se llama pues, obviamente las guías. Bien, aquí vemos entonces el ejemplo del sistema numérico, cómo quedaría. Igual esto es un ejemplo de cómo queda. Yo ahorita les voy a hacer la explicación de cómo desarrollar el ejercicio para cada uno de esos sistemas, tanto alfabético como numérico también. ¿Listo? Ese es un ejemplo solamente de cómo se puede desarrollar y realizar.